La ciudad es el escenario del crimen por excelencia, lugar privilegiado del hombre en la multitud. No me refiero a los crímenes reales, sino a los que están en los libros, esos libros que matan por la verdad que promueven sus asesinos de ficción. Parecen dejarnos pistas del horror que los impulsa y la belleza que los apaña. Crímenes verdaderos, sin víctimas reales, que apuntan al corazón de los lectores. Hay una mitad siniestra en todos nosotros, aunque sea un cuarto o algo de maldad. La literatura se ha hecho cargo de esa porción humana a través de la figura del doble. Desde el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson, Dr. Jekyll, Mr. Hyde de Stevenson o El doble de Dostoyevsky. Stephen King, a su vez, escribió un libro que no solo tiene que ver con el doble de la literatura, sino con su propio doble. Se llama La mitad siniestra. Y es que el propio King tenía su doble antes de ser la gran figura del terror, que se llama Richard Bachman, con el cual escribió muchísimas novelas muy oscuras. En La mitad siniestra, él va a representar a su propio doble en George Stark, el seudónimo del protagonista de esta novela, que no solo escribe historias de crímenes, sino que también es el asesino. El libro que mata de hoy es un libro que refleja. It's a valid question, but I do believe in evil. I'd have to say I've created some dark rides, and so sure. And don't forget, Disney had his Stephen King side. He was the guy who gave us the forest fire that scared all those children when they went to see Bambi. The real question is where it comes from. La infancia de Stephen King fue un campo minado. En 1947 y 3 años más tarde su padre lo abandonó. Poco después un amigo fue arrollado por un tren delante de sus ojos y a los 11 años se mudó a Durham, en Maine, por un trabajo de su madre como cocinera en una residencia para deficientes mentales. Stephen King ubicó su ciudad ficticia Castle Rock justamente en Maine, donde transcurren la mayoría de sus terroríficas historias. Pero su gusto por contar historias de horror le vino por otro lado, la lectura voraz de Edgar Allan Poe y luego el descubrimiento de los relatos de Lovecraft. Stephen King ha sido muy importante para mí como escritor y por cómo él aborda la literatura fantástica, con un gran pie en la realidad y un gran pie en el uso de los símbolos que hablan de esa realidad. Nosotros con mi hermano Carlos tenemos una editorial que se llama Muerde Muertos, Muerde por lo erótico y Muertos por el terror. Y también como editorial nos preocupa mucho el manejo de los símbolos. Por eso trabajamos en este Muerde Muertos, que es de algún modo un equilibrio entre esos universos, la muerte, la vida, el eros y el tánatos, y eso está presente en la literatura. Este es un libro de Stephen King bastante particular, ¿no? Es como muy literario y al mismo tiempo metido consigo mismo, ¿no? Es el libro que él le dedica a su propio seudónimo. Claro, este libro de algún modo surge, después él fue publicando un montón de novelas, las más conocidas que conocemos como Carrie o La hora del vampiro, y simultáneamente él tenía la necesidad de publicar otros libros que eran anteriores a Stephen King. Y entonces inventa un seudónimo que se llama Richard Bachman. Con Richard Bachman él escribe como todas las novelas medio siniestras.
Claro, no es tan así. Las de Richard Bachman son quizás un anterior Stephen King, que eran por ahí novelas un poco más violentas, claro, más sociales y con menos elementos sobrenaturales. Surge porque él quería publicarlas, una necesidad también inexplicable para una persona que le iba bien con otras novelas, y él le acerca a sus editores esta inquietud y le dice, no podemos publicar todo. Bueno, entonces inventamos un seudónimo. Stephen King escribió 6 libros bajo el seudónimo Richard Bachman y después de revelar el secreto de su identidad, publicó la novela La mitad siniestra, un verdadero homenaje al doble en la literatura. En La mitad siniestra, Stephen King realiza una ficción de su propio desdoblamiento bajo la forma de un duelo mortal. Bueno, mi relación con Stephen King creo que viene desde el trabajo que él siempre hace con la familia y sobre todo con la idea de funcionalidad en la familia. Creo que en eso me conecto bastante, pues son temas que yo trabajé en mis libros. Claro que no desde el thriller, ojalá pudiera escribir un thriller, pero creo que siempre es el aspecto que más me llama la atención, ¿no? Está en El Resplandor, está en Carrie, está en esta novela La mitad siniestra. Si te fijas, es un tema recurrente. Esta novela en realidad es una novela que se habla a sí misma, o que por lo menos refleja bastante de la vida del propio King, ¿no? Sí, eso es una de las cosas más notables, que Stephen King también tenía un seudónimo. En algún lugar leí que él tuvo este seudónimo porque escribía demasiado rápido, sacaba demasiados libros juntos, entonces no podía sacar 2 con Stephen King el mismo año. También se supone que Bachman escribía un tipo de thriller más violento. Pero creo que la principal razón era productiva. Ahora, qué raro, porque en realidad es como una enfermedad de escritura. Sí, él se refiere varias veces de esto, de como la escritura como una adicción, y él tuvo relación con las drogas, ¿no? Parece que en varios periodos de su vida funcionaba como una especie de catarsis, ¿no? Un poco es la revelación de ese seudónimo. Claro, cuando se conoce finalmente que las otras 5 novelas, que eran las primeras de Stephen King, habían salido con el nombre de Richard Bachman, él también le quiere rendir tributo a esa mitad siniestra, y lo hace de 2 maneras. Una es escribir una nueva novela de Richard Bachman que se llama Posesión. Y la hace simultánea. Él escribe una que se llama Desesperación y la firma como Stephen King, y Posesión como Richard Bachman. Buena combinación. Buena combinación. Es la misma historia, la de Bachman parodiando a la de Stephen King, el mismo. Genial. Y el segundo modo es escribir La mitad siniestra. La escritura no es solo refugio de Stephen King. Muchos de sus personajes también son escritores, como el famoso protagonista de Misery, o Mike Noonan, de Un saco de huesos, o el personaje del Resplandor, novela inspirada en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, y por supuesto Tad Beaumont, el conflictuado escritor de La mitad siniestra. Para King, según dijo, escribir es una pasión y no un oficio. Quizá para él también haya sido una salvación. ¿Cómo se plantea acá el doble? Porque no es lo mismo que Dr. Jekyll, Mr. Hyde, o William Wilson, o el doble de Dostoyevsky. El doble en Stephen King tiene otra... Una vuelta más de tuerca, sí, ¿no? Sí. Porque él quiere seguir existiendo, además, como autor, ¿no? No es solo el doble que encarnaría la mitad oscura de esa persona, sino también una pulsión creativa, ¿no? Claro. Eso es interesante. Es una pulsión creativa, el doble, que mata. Sí, que se vuelve sobre el propio autor, digamos, ¿no? Es como la obra que viene a cazar al propio autor de una manera. Exactamente. Eso está muy bien.
tiene un momento, el escritor de La mitad siniestra tiene como un bloqueo. Y en un momento de bloqueo no sabe cómo salir de ahí y se le ocurre en un diálogo con su esposa, con Liz, que es muy importante. Que es muy importante Liz en toda la trama, porque siempre están ahí también en diálogo. Siempre hay como, justamente esta novela es de dobles, porque ahí las decisiones las toman dos. Tienen dos hijos mellizos, que también tienen una conexión especial. Siempre hay como, todo el tiempo hay como una dualidad de cosas. Y él en esa conversación, ella dice, bueno, para desbloquearte, escribí con otro nombre. Inventan este nombre, Richard Bachman, y él empieza a escribir. Lo que tiene que hacer para salir de ese bloqueo es abandonar su máquina de escribir, que es con la que escribió las novelas de Tad Beaumont, y escribir con lápices, escribir a mano, como conectarse con otra parte más vital, más primitiva de él. Y bueno, y salen estas novelas de George Stark, que terminan siendo novelas muy exitosas, pero llenas de crímenes, llenas de un asesino despiadado que es Alexis Machine. Al principio, además, hay algo muy particular, que es el entierro del otro. Sí. ¿No? Sí, esa ceremonia de asesinato, que es como irónica, pienso yo, pensando en lo que ya sabemos de Stephen King con su seudónimo, que al final sale a la luz, saca una serie de libros, incluso cuando después sale a la luz el seudónimo de Stephen King, él sigue publicando algunos libros más con ese seudónimo, ¿no? Y creo que se le ocurrió de esa manera, cuando él decidió salir a la luz, hacer esta especie de entierro, ¿no? Y que termina, y lo que dice en la lápida es gracioso. ¿Cómo era? En inglés dice George Stark, not a very nice guy. Ah, cierto. ¿No? Que no era un tipo muy agradable. No, claro. Entonces ya empieza siendo irónico, como esta cosa del autor, de Tad, admitiendo que había creado un ser del cual no estaba del todo orgulloso. Stephen King inventó a Richard Bachman, su seudónimo, que abandonó antes de escribir su novela La mitad siniestra, cuyo protagonista, a su vez, inventa un seudónimo, George Stark, que lo supera en éxito de ventas. Con su mujer, Liz, deciden enterrarlo mediante una ceremonia falsa, pero con una verdadera lápida, cuyo epitafio es sarcástico hasta en las fechas. George Stark, 1975-1988, un tipo no muy agradable. Apenas su seudónimo yace bajo la tierra, adquiere vida. Nace el asesino que simbólicamente ellos intentaron matar. Uno cuando ve La mitad siniestra automáticamente relaciona esto con Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, con esa historia. Pero acá creo que es otra la historia del doble. Está en otra función. Acá el asesino surge cuando Tad Beaumont trata de suprimir a su mitad siniestra, a su seudónimo, cuando le da esa defunción simbólica y donde parece que, de hecho, esto lo conversa con su esposa Liz, y Liz no le gusta el personaje de George Stark. Y hay como una especie de felicidad entre ambos cuando parece que finalmente el marido, que es un alcohólico recuperado, además con ese elemento, logra sacarse de encima esa mitad siniestra. Lo que pienso es que acá el drama comienza, y la novela está ahí, donde Tad Beaumont, al suprimir su mitad siniestra, lo que hace es romper cierto equilibrio, en palabras metafóricas diríamos, entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Entonces, al romperse ese equilibrio, es donde comienza el drama. ¿Cómo son las víctimas de George Stark? ¿Cuál es el apetito de este asesino?
En eso quizás es la parte más burda de la novela. O sea, para diferenciarlo del escritor de Beaumont, lo hace un escritor con un gusto por sus personajes, que sus personajes son sumamente sanguinarios y violentos, ¿no? Por algo se llama Alex Machine, el asesino que crea supuestamente George Stark, ¿no? Claro, es una máquina de matar. Sí, y cuando habla George Stark, ese diálogo, por ejemplo, cuando entra a la casa, él amenaza a la mujer, que amenaza también a los hijos, bueno, se comporta como ese asesino, ¿no? Es como también un esclavo de su propio personaje. Entonces, la novela está llena como de cajas chinas. Stephen King cuenta su experiencia de escritor en el libro Mientras escribo. Leo 4 horas al día y escribo otras 4. Si no se encuentra tiempo para hacerlo, nunca podrás convertirte en un buen escritor. O, para las buenas historias, es mejor crear una pequeña semilla y dejar que la historia crezca y se desenvuelva desde ahí. Bueno, el comienzo mismo, ¿no?, de la novela ya me parece que la primera frase es interesante, lo que lanza. La vida de las personas, su verdadera vida, no la simple existencia física, empieza en diferentes épocas, ¿no? Habría que ver cuándo empezó George Stark. Claro, claro. Y es una reflexión de eso, ¿no? De cuándo empezó, en ese útero, en ese primer movimiento de intentar escribir, qué sé yo, o empujándolo quizás a ser escritor. Porque quizás el impulso primitivo también fue ese mellizo que tenía ese impulso de vivir. Y después cuando... Y de matar después. Claro, pero yo ahí creo que Stephen King también inteligentemente, él viene a matar, pero viene a matar contra su propio asesinato. Es una cuestión de supervivencia. George Stark viene a sobrevivir. Y lo único que sabe hacer y lo que tiene a mano es matar. Ahora hay una lucha entre estos dos, entre la mitad siniestra, entre George Stark y Tad Beaumont, ¿por un cuerpo o por una escritura? Yo creo que es más por la escritura, porque por algo la novela se resuelve en la escritura, ¿no? Hay esa escena en la que los dos se encierran a escribir y no escriben con la máquina de escribir, sino con la mano. Hay una cuestión del cuerpo ligado a la escritura, que es bastante sutil, ¿no? Uno pensaría que Stephen King, o por lo menos es famoso como escritor de historias y de tramas siniestras solamente, pero hay un trabajo, una reflexión sobre la escritura también, ¿no? Si no es que apela a cuestiones psicologistas, ¿no? Exacto, o a una especie de, no sé, de asesinato burdo, sino es este acto o este duelo que se da en la escritura. Stephen King es tan prolífico como polémico. Sus novelas más célebres son todas perturbadoras. Carrie, El Resplandor, Christine, Cementerio de Animales, La Niebla. El ámbito doméstico parece el más propicio para la irrupción del horror. Le han adjudicado falsas novelas diciendo que un cortejo de escritores fantasmas finalizaban sus libros. Recibió duras acusaciones por su adicción a la cocaína y al alcohol. Lo denostaron por su fanatismo motoquero y hasta Harold Bloom, uno de los mayores críticos literarios de la actualidad, rechazó que King recibiera el National Book Award en el año 2003, uno de los premios más importantes de la Fundación Nacional del Libro de los Estados Unidos. ¿Lo habrán leído? Previa, ¿no? Que es que aparece, digamos, con el tiempo. Porque en realidad este George Stark es un autor inventado, pero al mismo tiempo tiene un antecedente físico en el propio Tad. Claro. Tad Beaumont, hay una especie de introducción que cuenta que de niño, él cuando también, él tiene la pretensión de niño también empezar a escribir, ya tiene como ese impulso. Pero un día que logra escribir una gran cantidad de páginas, él tiene como un tumor en la cabeza y sufre convulsiones y lo llevan para operar. Para sacarle ese tumor. Y lo que terminan descubriendo es que ese supuesto tumor es
una parte microscópica de un gemelo que fue absorbido por Tad de niño y que nunca pudo desarrollarse. Y que empezó a desarrollarse cuando él empezó a escribir. Entonces ahí ya se produce como una... Y bueno, y ahí nos enteramos también que dentro de ese útero hubo una primera lucha entre esos gemelos y el que sobrevivió y mató al otro fue Tad. Y reaparece cuando él quiere empezar a escribir de niño. Eso y es después... fantástico. Como idea literaria es maravilloso, ¿no? Porque en realidad es decir, porque Stephen King en ese sentido es un gran escritor, es decir, que cuando uno se pone a escribir, en realidad está despertando a un otro. Claro, porque ahí lo que nos tendríamos... Una cosa que deja la novela abierta, y yo creo que ahí es donde gana literariamente, ¿qué creamos cuando creamos? Porque se suele decir con liviandad, bueno, estamos hechos de historias, de narraciones. Y si es verdad eso, ¿qué creamos cuando creamos? El tarro de barro de ancha boca junto a su antigua máquina de escribir Remington 32 extrae un lápiz Verol Black Beauty, con lo único que escribía Stark, según Beaumont, y empieza a mordisquearlo suavemente. Por la presencia de una docena de otros lápices en el tarro, el mordisqueo parecía una costumbre. No solo él tenía un hermano gemelo que supuestamente lo absorbió en el útero, sino que ellos mismos tienen gemelos, ¿no? Sí. Todo se va, lo que vos decías, de caja china, se va duplicando. Claro, es como que hay imágenes especulares en la novela. Claro. ¿Sí? No es solo un thriller de estos que vos te lees para saber qué pasa, sino que hay muchas instancias, como decía antes, de reflexión de la escritura y de trabajo con la tradición literaria. Y en La mitad siniestra, ¿no? ¿Cómo ves a este otro personaje, al asesino y al seudónimo? ¿Ves que se quieren entre ellos o se quieren matar entre ellos? No, sí, una relación amor-odio que creo que lo que mejor está logrado en la novela es que la esposa de él percibe eso. En un momento le dice a otro de los personajes que ella cree que en realidad Tad está fascinado con George Stark, no solo que le teme o que lo quiere destruir, sino que realmente no puede deshacerse de él, ¿no? Que es parte de él, que hay una parte de él que está fascinado con esa oscuridad. Es como un desgarro. Claro, es casi una mutilación separarse de él. Ahora, este personaje va a seguir en otro libro. Es más, va a terminar en otro libro, ¿no? De Stephen King. Sí, tiene como en esta novela, en La mitad siniestra, hay como una suerte de restitución del orden para los lectores, que no es tan así, pero bueno, uno podría terminar La mitad siniestra y cierto orden se restituye. Pero en una novela siguiente, en Un saco de huesos, que también es una historia de otro escritor, se da a conocer casi al pasar, pero bueno, para los que leemos mucho Stephen King es casi un epílogo, que Tad Beaumont se suicidó. Suele terminar así, ¿no? Claro. La lucha de los dobles. Claro, porque no es que fue demorada su final, pero bueno, no nos explica por qué ni cómo, pero también terminó venciendo la muerte. Historia verdadera, rosa y feliz. Stephen King conoció a Tabitha en la universidad y están casados desde 1971. Ha sido su primera lectora. Juntos tuvieron 3 hijos, algunas mansiones, una fundación y varias motos. I don't sleep with the light on right in the room, that would be Bush League. Because I'm not a kid anymore. I don't have an E.T. nightlight. If anybody says, why do you do that, Steve? I say, so I won't trip over something when I'm going, to the bathroom in the night, or if I have to get up and check on one of the kids. But the real reason is because it keeps the monsters away. This is the bottom line. Everybody understands that
enough light in the room at night, the monsters cannot get in. So. ¿Por qué será que se escribe tanto sobre la mitad siniestra y la oscuridad? ¿Lo bello y lo benévolo no merece también un libro? No será Stephen King quien lo escriba.